Buenas tardes, mi nombre es Anuar Jiménez. Voy a exponer lo que es una exposición de conceptos de lo que es estadística 1. este, la materia es estadística 1, la profesora es Araceli Ramírez Reyes y voy a dar lo que son referencias generales sobre estos conceptos. Primero tenemos lo que es ¿qué es la estadística? Dice, la estadística es la ciencia que estudia los métodos que permiten realizar este proceso para variables aleatorias. ¿Qué nos dice esto? A grandes rasgos, ¿qué es la estadística? Es la ciencia que se encarga de buscar ciertos datos de cierta información que deseamos obtener, y estos datos nos pueden arrojar diferentes respuestas. No siempre va a ser una misma, pueden ser diferentes respuestas, diferentes resultados. Dice, ¿cuál es su utilidad de la estadística? Como lo mencioné, su utilidad principal es mejorar la comprensión de los hechos a partir de la información disponible para la toma de decisiones. Al momento que nosotros obtenemos resultados de la estadística, nos da referencia para tomar una buena decisión en algún, por ejemplo, si hacemos un test, si hacemos deseamos saber qué tanto conocimiento tiene un salón de clases, mediante la estadística lo podemos aplicar, ya sea aplicando exámenes, aplicando test de conocimientos o X. La estadística se puede clasificar en dos grandes ramas: la estadística descriptiva o deductiva y la estadística inferencial o inductiva. Dice, tipos de estadísticas. La descriptiva es un conjunto de técnicas numéricas y gráficas para describir y analizar un grupo de datos sin extraer conclusiones, inferencias sobre la población a la que pertenecen. Esta ayuda a describir y comprender las características de un conjunto de datos específicos, ofreciendo breves resúmenes sobre la muestra y las medidas de los datos. ¿Sí? La descriptiva, más que nada, pues es un tipo de estadística que nos describe qué rasgos son los que tiene esa población o qué rasgos de la información es lo que obtenemos. La inferencial, la estadística inferencial nos permite estimar parámetros poblacionales a partir de la muestra utilizada, así como realizar el contraste de hipótesis. Los test estadísticos aplicados dependerán de la naturaleza de nuestros datos y tipos de variables. Dice, la estadística inferencial es la encargada de hacer deducciones, es decir, inferir propiedades, conclusiones y tendencias a partir de una muestra del conjunto. Su papel es interpretar, hacer proyecciones y comparaciones. La estadística inferencial, aquí ya hacemos comparaciones entre un dato y otro. ¿Sí? Ese es otro tipo de estadísticas. Términos básicos estadísticos. Población. ¿Qué es una población en términos de estadística? Es un conjunto de sujetos o elementos que presentan características comunes. Una población es a lo que vamos a estudiar, ya sea una población de estudiantes, ya sea una población de trabajadores de un rancho. Esa es una población, lo que vamos a estudiar, las personas o las características que vamos a estudiar. ¿Qué es una muestra? Subconjunto de datos pertenecientes a una población de datos, estadísticamente hablando, debe estar constituido por un cierto número de observaciones que presentan adecuadamente el total de los datos. Muestra viene siendo lo que obtenemos de la estadística, ¿sí? Una muestra es un resultado. Muestreo, proceso o conjunto de métodos para obtener una muestra finita. Sí, el muestreo podemos hacer diferentes tipos de test para obtener un dato. Ese dato es el muestreo, vendría siendo el muestreo. Variables, ¿qué es una variable? La variable se entiende que es el resultado que obtenemos y que no es el mismo, puede ser diferente. Entonces eso es una variable. Si tengo aquí, no, pues este resultado me dio 10 y este me dio 5. Entonces es una variable que tenemos del 10 y el 5. Tenemos dos variables ahí diferentes. Dato, ¿qué es un dato? Un dato estadístico es cada uno de los valores que se ha obtenido al realizar un estudio estadístico. Por ejemplo, si lanzamos una moneda al aire 5 veces, obtendremos 5 datos. ¿Sí? Porque son las veces que lanzamos la moneda y no nos puede arrojar únicamente cara, nos puede arrojar cara o cruz. Entonces obtenemos 5 datos porque es cada vez que lanzamos la moneda. Población finita o infinita. La población finita es aquella cuya cantidad de elementos es posible de determinar. Ejemplo, conjunto de librerías en la ciudad de Lima. ¿Sí? Todo lo que es una población finita es algo que se puede medir. ¿Sí? Por ejemplo,
podemos medir cuántos alumnos hay hoy en la clase. No, pues sabemos que tenemos 10 alumnos, entonces está medible. Una población infinita, pues vendría siendo todo lo contrario, lo que no se puede medir. Aquella cuya cantidad de elementos es imposible de determinar. Ejemplo, conjunto de lápices fabricados en un proceso continuo. No sabemos cuántos lápices se pueden procesar en un determinado tiempo, ¿no? Métodos de muestreo. Son técnicas que realizamos para poder tener una muestra, para poder tener un resultado. Son las técnicas que aplicamos. Aquí pueden incluir cuestionarios, pueden incluir test psicológicos, y ya lo que nos arroja es un muestreo. Entonces, ese es un método para obtener una muestra. Tipos y clasificaciones de variables. Existen dos tipos de variables. Las variables, como dijimos, son las diferencias que hay entre un resultado y otro obtenido. ¿Sí? Variable es una característica o cualidad de individuos que está propensa a adquirir diferentes valores. Tenemos lo que son variables cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas serán cualitativas aquellas que expresen características o cualidades diferentes. Por ejemplo, tenemos una estadística sobre cuántos alumnos en este salón tienen los ojos cafeces. Entonces, esa es una variable cualitativa. ¿Por qué? Porque nos está dando el color de los ojos, rasgos. ¿Sí? Y las cuantitativas simplemente son numéricos, nos arrojan valores numéricos, como son ¿cuántos niños calzan del 10 en el salón de clase? No, pues que 5. Ok, sabemos que nos va a arrojar un número, es una variable cuantitativa, numérica. Ejemplo de aplicación de estadísticas. Como lo mencioné, las estadísticas se pueden utilizar para todo tipo de cosas. Mientras tengamos la necesidad de obtener algún resultado de alguna información, se puede hacer lo que es un examen estadístico. Se puede aplicar lo que es la estadística. La estadística se puede hacer para medir distancias, para medir frecuencias de asistencia de alumnos, asistencia de empleados. Se puede adquirir un examen estadístico para saber qué tanto puede saber un alumno o qué tanto puede saber un empleado sobre su trabajo realizado. Entonces, las estadísticas se usan a nivel cotidiano y es infinita su utilización. ¿Sí? A grandes rasgos, la estadística es una ciencia que se encarga de dar los resultados que nosotros deseamos obtener. ¿Sí? Y sería todo por mi parte. Gracias, espero que les guste el video y espero haberme explicado de la mejor manera. Gracias.